Buenas noches, bienvenidos a Saludable, desde casa nuevamente. Hoy tenemos un programa especial, particularmente para quien les habla. Como fonoaudióloga se ha formado especialmente en el área de voz, en lo que se refiere a atención de pacientes en consultorio. Es un tema que, bueno, a uno le apasiona. Y hoy tenemos el gusto de tener una charla, una entrevista con una fonoaudióloga muy importante que se llama Marita Dalmaso. Es una colega que ella es coordinadora del Día Mundial de la Voz, que es mañana, 16 de abril. Ella es la representante acá en Argentina, fonoaudióloga, que va a coordinar el Día Mundial de la Voz, que organiza la Sociedad Argentina de la Voz. La Sociedad Argentina de la Voz, ustedes la pueden buscar en Facebook o en Instagram, la página SAB, y ahí van a encontrar esta campaña completa y van a encontrar consejos, van a encontrar un listado de profesionales que está especializado en lo que es laringe y voz, otorrinos laringólogos, fonoaudiólogos, profesores de canto, ya sea la voz hablada o la voz cantada. Ustedes saben que los que nos ocupamos de lo que es el área de voz, nos ocupamos de las disfonías, en la rehabilitación de esas disfonías y también en lo que es la educación de la voz. Hay personas que tienen una voz sana, que está bueno que tengan una técnica vocal. Ahora vamos a charlar con Marita Dalmaso, una fonoaudióloga muy importante en esta área. Nos va a contar cómo hacemos para cuidarnos esta voz, sobre todo hoy en día, que es para todos, no es solamente para los profesionales de la voz. Todos nos comunicamos por medio de la voz. Así que quédense ahí porque ella nos va a contar, nos vamos a adaptar a esta realidad que estamos viviendo, que estamos desde casa, que se ha intensificado lo que es el trabajo online, las charlas por internet. También nos va a dar consejos al respecto. Así que quédense ahí y vamos a hablar de este tema que nos apasiona. Buenas noches, estamos en conversación con Marita Dalmaso. Ella es fonoaudióloga, es la coordinadora fonoaudiológica de la campaña del Día Mundial de la Voz. Bueno, el Día Mundial de la Voz es el 16 de abril, así que bueno, mañana sería el Día Mundial de la Voz, que es una campaña que organiza la Sociedad Argentina de la Voz. ¿Es así, Marita? Te saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está Silvina? Bien, la campaña del Día Mundial de la Voz la organiza la Sociedad Argentina de la Voz desde 2003 y este año la campaña, que es una campaña de prevención, inicialmente se la empieza a llevar a cabo como prevención del cáncer de laringe y después empezamos a recrear la voz saludable, no descartando la patología, sino concientizando a la población y al usuario de voz que la voz, para que esté en condiciones, se puede cuidar, se puede entrenar, y la campaña es un espacio de difusión importante. Este año, bueno, por las circunstancias de la pandemia, ha tenido que cambiar la forma, digamos, pero no se deja de hacer. Antes sabemos que se hacían en los hospitales, evaluaciones gratuitas a los pacientes. Ahora seguiríamos con todo lo que es la parte de capacitación, de prevención, es así, casi todo online. Sí, o sea, la campaña siempre tiene tres ejes. Uno de ellos es la parte asistencial, que es la que vos estabas mencionando, donde se realizan evaluaciones gratuitas en todos los centros del país que adhieren a la campaña. Este año, estas evaluaciones gratuitas por el COVID-19 no se están realizando porque los centros de atención están totalmente abocados a la atención de esta patología, pero sí aparecen estos pequeños espacios de consulta online donde determinados profesionales por ahí brindan un espacio para preguntas o para aquella persona que quiere saber algo más de su voz y que quiere hacer una llamada, una conexión. Eso está vigente. Como hace varios años, es todo el mes de abril que se amplía
inicialmente era una semana, pero ¿qué nos pasaba? Que teníamos muchas ganas de escuchar o de estar presentes en las distintas capacitaciones o en los espectáculos, porque también hay un área cultural. Habrán visto en la página que nosotros subimos videos con cuidados de la voz, con verdaderos regalos de los artistas que se dedican a la voz, mostrándonos su arte y brindándonos sugerencias. Entonces, y también las charlas, capacitaciones. Nosotros teníamos ganas de estar en todos lados y no podíamos. Entonces, extendimos el tiempo de la campaña para poder estar presentes en la mayor cantidad de eventos. Claro, sí, sí, escuchamos coros, cantantes, bueno, hay un montón de gente que apoya la campaña, ¿sí? Vimos la página se llama SAB, Sociedad Argentina de la Voz. Así la encontramos en Facebook. ¿Sí? Exacto, www.sab.org.ar, y ahí pueden encontrar los cuidados de la voz, diferentes sugerencias, nuestras actividades, que nos estamos reinventando constantemente en la situación que estamos viviendo, y realmente las prioridades nos van cambiando minuto a minuto, donde van a encontrar información más fresca, por decirlo de alguna manera, es en la página de Facebook de la Sociedad de la Voz, Sociedad Argentina de la Voz, o en el Instagram de la Sociedad Argentina de la Voz. Esos y sabemos son los espacios donde subimos. Que se han dado charlas, bueno, de temas justamente más actuales. Este año la campaña, el año pasado, si no recuerdo mal, se llamaba Toda la vida con vos, y este año se llama Mujer, el poder de tu voz, ¿sí? Está como más enfocada, aunque es la voz de todos, obviamente está un poquito más enfocada a la voz de la mujer. Sí, el lema del año pasado era Toda la vida con vos. Nosotros consideramos que la voz te acompaña toda la vida y que es importante, va cambiando la presencia que tiene, pero es tan importante el sonido de la voz del bebé recién nacido, como del abuelo, como de el profesional que va trabajando con su voz, del adolescente cuando la muda. Y este año lo que hicimos fue hacer foco en la presencia que tiene la voz de la mujer, en los distintos ámbitos donde se desarrolla, ¿no? O sea, ya sea cantando una canción de cuna, arrullando, dando una directiva dentro de su empresa, siendo dentro del ámbito político, donde fuera que la mujer desarrolla el poder que tiene la voz, la palabra, la inflexión, la sonoridad, y por sobre todas las cosas, que una voz sana y saludable comunica mejor. Tal cual. No es un detalle menor. Sabemos que se dieron varias charlas, entre ellas, bueno, una de la voz de la mujer en los medios de comunicación, que lo dio María Eugenia Pérez Ibáñez, también una fonoaudióloga, como vos se ocupa mucho de, bueno, vos sos especialista en voz. Para mí es un placer doble estar acá en esta entrevista con vos, porque, bueno, es como de fonoaudióloga a fonoaudióloga, pero todos queremos, bueno, o capacitarnos con vos, o, bueno, aprender del tema de voz, que, bueno, sabemos que vos sos especialista en esto. Y, bueno, María Eugenia dio esa charla de la voz en la mujer, también se dio la voz de género, son temas muy actuales, y la voz online, ¿sí? Para profesionales de la voz. Contanos un poquito de esa charla que la diste vos. Bueno, primero te agradezco, lo único que yo tengo es más tiempo de recorrido, así que seguramente todos vamos compartiendo lo que hacemos, lo que sabemos, con los que les interesa, y eso es lo importante, lo interesante, no hay un extra. Hablado respecto de la voz online, y la voz online se metió en nuestra vida y nos sorprendió. Si bien ya existía y dábamos cursos y dábamos charlas
y nos conectábamos con colegas en otros países, porque convengamos que Internet nos abrió las puertas del mundo, nos permitió estar en contacto y en interconsulta permanente por el mundo. No todos somos buenos usuarios de estos sistemas de comunicación. Todos estamos aprendiendo constantemente. Y lo que nos sucede es que hay determinados cuidados que tenemos que tener cuando salimos a usar este recurso para dar clases, para diferentes situaciones en las que no estamos capacitados. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta si tenemos que dar una clase online? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, tal como vos lo sabés, es el vasito de agua cerca. ¿Sí? Infaltable. Exacto. La hidratación es imprescindible para que la cuerda vocal esté en la mejor de las condiciones. La buena hidratación va a reducir el estrés de impacto de la cuerda vocal, por lo tanto va a prevenir que se desarrolle patología. Eso es una de las indicaciones que quizás es la más simple. Esto de para cuidar la voz toma agua. Parece demasiado simple, pero es sumamente importante. Sí, pero te lo tienen que decir, porque viste que uno por ahí le parece que, bueno, agua, tomo, y bueno, hay que ver si uno toma realmente, tener la botellita. Sí, es un tema. Lo que nosotros además recomendamos es ser cuidadosos con la corporalidad, cómo nosotros nos vamos a ubicar frente a la pantalla. Lo ideal es que estemos cómodos, que mantengamos las manos libres, si podemos utilizar auriculares. Si bien estos auriculares nos van a ayudar a regular la intensidad de la voz, porque lo que nos sucede es que como el otro está lejos y hablamos demasiado fuerte, si no usamos auriculares, estos no son los auriculares ideales, porque Nosotros, ¿no? los de copa son los ideales. La verdad es que los míos no están en casa y bueno, por el aislamiento social obligatorio no los vamos a ir a buscar, y recurrimos a lo que tenemos. Si nosotros estamos trabajando con la computadora es bastante más sencillo. La altura de la cámara nos va a permitir dar una clase o una charla o tener una entrevista con mayor comodidad. Si es con el teléfono, tenemos que ser muy cuidadosos en el lugar donde lo colocamos para no estar llevando a ninguna postura forzada del cuello, donde estemos condicionando la posición de la laringe o estemos comprimiendo el aparato respiratorio, que en definitiva es el que nos va a permitir la fluidez de lo que estamos haciendo. Entonces, la hidratación, la postura, y tenemos que ser muy cuidadosos con el tema del descanso. Nosotros sabemos que el COVID nos está trayendo cambios en nuestra vida y que cuando salgamos de esta situación no vamos a ser los mismos. De hecho, ya no lo somos. Dormimos diferente, nos alimentamos diferente, nos movemos diferente y nos relacionamos diferente. Entonces, todo eso se va a ir notando en nuestra voz. Se va a notar la ansiedad, se va a notar el agotamiento, se va a notar a veces la depresión, el aburrimiento, todas estas cuestiones que nos trae esta situación tan particular que estamos atravesando. Bueno, lo importante acá es ser consciente de qué es lo que nos sucede para poder hacer las preguntas pertinentes en el caso que sean necesarias. ¿Sí? Entonces, las consultas otorrino online se están realizando, o sea, hay otorrinos en diferentes lugares que están atendiendo las llamadas para tranquilizar ante la sintomatología, porque, ay, me duele el oído, me duele la garganta, ¿qué hago? Y si me voy a un centro y me contagio, existe la posibilidad de la consulta online orientativa. Lo mismo pasa en el área fonoaudiológica. ¿Qué te puedo contar a vos que no sepas al respecto? Que las fonoaudiólogas tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico simplemente escuchando. Entonces,
Si bien el auricular de la computadora no es lo ideal, también es cierto que nosotros hoy podemos inferir a través de signos y síntomas qué es lo que le está pasando a la voz de la persona que tenemos enfrente, de la computadora, del teléfono, lo que fuera, y podemos ayudarlo, acompañarlo y ejercer determinadas terapéuticas que obviamente no vamos a hacer masaje laríngeo, pero sí podemos hacer otras intervenciones a través de la teleasistencia, que puede sí o sí acompañar al paciente que lo requiere, porque si a esta situación tan particular de aislamiento social le agregamos el no poder comunicarse desde lo verbal, convengamos que es muy movilizante. Acá con Connie y Mica. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá con Lula, Gachi y Lau. Acá con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros médicos más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Así que es muy importante lo que es el acompañamiento al paciente, que bueno, que lo podemos hacer online, y estos consejos vienen muy bien porque hoy en día, por ahí antes era solo profesional de la voz, que se comunicaba de esta manera, hoy en día es mucha gente que de repente tuvo que cambiar y empezar a trabajar online, gente que por ahí no tiene el entrenamiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el profesional de la voz, Marita, bueno, y el que no tiene esa preparación? Claro. Nosotros sabemos que nosotros tenemos ocupaciones que utilizan su voz en el trabajo y que tenemos profesionales de la voz. Los profesionales de la voz son las personas que han realizado entrenamiento y capacitación sobre el uso de la voz y han afinado de alguna manera todos los engranajes que intervienen en la voz profesional. Como un locutor, por ejemplo. Exacto, el cantante, el locutor, el actor, todos ellos tienen años de entrenamiento del uso de la voz. No así los usuarios de la voz, como ser el docente, el vendedor, el clérigo, el político, el anunciante de aeropuerto, y tantas otras profesiones dentro de las cuales nos incluye a nosotros, a los médicos,
gente que está asistiendo a través de la palabra. Perfecto. O sea que nos diste un montón de consejitos importantes para todos también, bueno, en el momento que nos diste, digamos, los consejos para la voz online, para este tipo de cosas, bueno, que nosotros ahora en el programa estamos haciendo lo mismo, nos estamos comunicando, nos estamos cuidando, estamos en casa, así que nos comunicamos también de esta manera. Igual, bueno, vos estás en Buenos Aires, así que este medio era como el ideal para poder comunicarnos. Y también hay otros enemigos más allá de estos consejos que nos diste de tomar agua, de tener estos cuidados a la hora de hablar. Consejos de, no sé, enemigos de siempre, como el cigarrillo. Hay algunas otras cosas que uno puede ir haciendo en la vida cotidiana para prevenir los problemas en la voz, la disfonía. Mira, cuando nosotros hablamos de el uso del tabaco, que sabemos que el humo hace daño, no les vamos a contar nada que no sepan, el uso del tabaco o el humo en sí, aunque no sea tabaco, también es dañino. Y acá nosotros hemos tomado especial atención en, ahora que estamos mucho en casa, fijémonos qué es lo que pasa con el saumerio, ¿sí? El exceso de saumerio puede hacernos daño, no nos olvidemos que también es humo. Tal cual, sí, sí. Y esas partículas son irritantes respiratorios. Entonces, no me parece que lo podamos aconsejar en exceso. Yo no digo que no vas a perfumar, que no vas a saumear tu espacio como para que tenga determinada condición, pero sí o sí evitemos que sea excesivo. ¿Sí? Después, bueno, una alimentación lo más balanceada posible, lo más saludable posible, la actividad física, que el espacio no nos elimine la actividad física. Nosotros podemos elegir pequeñas actividades a realizar dentro de el espacio en el que nos estamos moviendo, ¿sí? Entonces, las recomendaciones de siempre, no nos olvidemos de las recomendaciones de siempre. Perfecto, el tema de la alimentación también tiene que ver con el reflujo gastroesofágico, que sabemos que afecta a las cuerdas vocales, así que bueno. Sí, totalmente, la irritación que genera el reflujo gastroesofágico realmente es mucho. Entonces nosotros necesitamos ser muy conscientes de la alimentación que llevamos a cabo. Tener mucho cuidado, ¿sí?, con el uso de gaseosas, con el uso de fritos, salsas. Bueno, lo que el médico en general aconseja y nosotros apoyamos plenamente. ¿Sí? Perfecto, y la consulta con el gastroenterólogo en caso de que haga falta. Claro, cuando se produce esta sintomatología nosotros solamente podemos detectarla y sugerir que haga la consulta con el médico pertinente, ¿no? Marita, ¿alguno de los nombres de las patologías más comunes que nos puede pasar cuando no cumplimos con estas pautas de higiene vocal o cuando existe abuso o mal uso de la voz? ¿Cuáles serían las más comunes? Para que la gente en la casa sepa, por lo menos los nombres, pero bueno, y saber que por ahí son cosas benignas, pero que podemos hacer algo al respecto, un tratamiento. Bien, lo más importante para tener en cuenta es que la disfonía se desarrolla en muchas ocasiones por causas funcionales. Entonces, esas causas funcionales, si son atacadas a tiempo, se quedan solamente con una alteración de la función y se pueden remitir muy rápido. Cuando nosotros tenemos tensión al hablar, cuando nosotros tenemos una sensación de cuerpo extraño, cuando tenemos tos recurrente, cuando tenemos mucho carraspeo, esos son signos, síntomas, cuando vemos que perdemos el volumen, que aparecen cortes en nuestra emisión cuando estamos hablando y nos pasa esto. Entonces,
Esos son pequeños signos que nos están diciendo que en nuestra voz está pasando algo que no es natural, que no es lo esperable. Ahí debiera realizarse la consulta antes de que aparezca la disfonía, porque una sobrecarga en el uso de la voz con sobreesfuerzo seguramente nos va a llevar a alguna alteración. ¿Qué nos va a pasar? Que llegamos a última hora y la voz ya no suena igual que antes, entonces, como la voz no suena igual que antes, eso que se llama fonastenia, que es el cansancio vocal, y si tiene nombre es porque es muy frecuente, porque le pasa a mucha gente y porque tiene una forma de abordarlo y tiene solución. Si nosotros seguimos insistiendo, este estrés de impacto, como yo decía en un principio, se sigue produciendo, generando patologías como esbozos nodulares, nódulos. Los pólipos son más de un impacto demasiado fuerte, pero podemos tener pequeños hematomas en la cuerda vocal generados por grandes esfuerzos como un grito o como una tos recurrente muy fuerte. Entiendo que ahora no podemos hablar mucho de tos porque estamos todos como bastante preocupados, pero la gente normal suele tener crisis alérgica con tos, con estas pequeñas manifestaciones, entonces no nos obsesionemos, pero sí ocupémonos. Cuando aparece esta sintomatología, por favor, consultar al médico, que hoy por hoy no nos puede hacer una evaluación, pero sí consultemos también con la fonoaudióloga, que puede, desde las evaluaciones perceptuales, orientarnos y hacer pruebas terapéuticas diagnósticas en las cuales si ante determinado tipo de intervención la respuesta es la esperable, entonces nosotros podemos presuponer de una manera un poquito más certera cuáles son las condiciones vocales que está atravesando esa persona y la podemos acompañar y la podemos ayudar, por lo menos hasta que tengamos la oportunidad de hacerle un estudio de imagen o que podamos hacer un laboratorio de voz, que estoy investigando cómo se puede hacer a través de la videollamada. Pero bueno, ya vamos a encontrar la forma. Lo que pasa es que esto, como todos sabemos, nos sorprendió y nos pide reacomodaciones constantes, ¿no? En todo tema. También en todo. Bueno, exacto. Entonces sabemos que los nódulos, los pólipos, bueno, depende de la patología, tiene su tratamiento que puede ser quirúrgico o no, a veces puede ser solo, bueno, fonoaudiológico, obviamente, para que la persona aprenda, bueno, a respirar, que es tan importante en esto, bueno, no hacer fuerza cuando habla. Así que lo más importante es consultar, lo mejor, digamos, es el diagnóstico preventivo, o sea, pronto consultar cuando vos nombraste todos los síntomas que uno puede tener y que ahí es aconsejable hacer una consulta, bueno, de la manera que sea ahora, pero bueno, para siempre tenerlo en cuenta, no dejarse estar y pensar que una disfonía es algo común, hace un montón, mi voz es así, o tos tengo siempre, ¿sí? Siempre prevenir y consultar. Exacto, es muy importante tener en cuenta que ante cualquier cambio de la voz es porque está pasando algo, y para ese algo que está pasando seguramente hay algo que se puede hacer para modificarlo. Y esto tiene que ver con que a nosotros nos identifican por nuestra voz. Nosotros levantamos el teléfono, decimos hola y sabemos quién está del otro lado, independientemente es más, hasta sabemos de qué humor está cuando nos contesta. Cuando aparece la disfonía, todo esto se desdibuja. Entonces, nos dejamos de comunicar efectivamente. Ya no comunicamos lo que queremos comunicar. Que eso es en realidad uno de los grandes trastornos. La comunicación interpersonal se ve afectada con la disfonía. Nosotros no comunicamos lo mismo cuando la voz no está saludable, porque no tiene que ver con esos pequeños detalles de énfasis o de cadencia, o una voz con una disfonía no va a sonar dulce nunca. Entonces, hay cosas que comunica diferente.
Genial. Por eso es tan importante la salud de la voz. Es lo que buscamos, bueno, sobre todo, siempre, pero sobre todo en esta época del Día Mundial de la Voz, que es mañana. Así que, bueno, Marita, agradecerte tus palabras súper claras, un placer hablar con vos, y bueno, nos mantenemos en contacto de esta manera por ahora. Gracias. No, gracias a vos, gracias por la invitación, y estamos abiertos a seguir compartiendo este camino donde todos estamos aprendiendo cosas diferentes que nos trae la realidad cotidiana, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Si tenés síntomas respiratorios y fiebre, llama por teléfono al 02326 500 600. Te va a atender un médico y te va a hacer algunas preguntas y va a poder aconsejarte de qué es lo que tenés que hacer. La mayor parte de los casos de coronavirus van a poder manejarse de esta manera sin necesidad de saturar los consultorios y las guardias hospitalarias. Para evitar que el coronavirus circule entre nosotros, recordad que algunas medidas son muy importantes, como lavarnos las manos frecuentemente, ventilar siempre los ambientes, no tocarnos la cara antes de lavarnos las manos, evitar el saludo o estornudar siempre en el pliegue del codo. Cuidemos siempre a los adultos, sobre todo de mayores de 60 años, que son los más expuestos. Evitemos con ellos los abrazos, los besos, llevarlos a lugares concurridos. Si te cuidas vos, cuidamos a Areco. Evitar la circulación del coronavirus es nuestra responsabilidad. Quédate en casa. Acá con Connie y Mica. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá con Lula, Gachi y Lau. Acá con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros médicos más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Bueno, mi consejo saludable del día es hidratate, yo suelo decir inundate, toma mucha agua. El agua es imprescindible para la salud de la voz. Y el agua no es jugo. Nosotros solemos decir que agua y jugo es diferente y lo podemos medir desde, ¿te lavarías la cara con jugo? No. No es lo mismo que el agua. El énfasis hay que ponerlo en la gente que tiene mayor de 65 años y especialmente aquellos que tienen factores de riesgo preexistentes, o sea, personas que tienen problemas cardiovasculares, respiratorios, de enfermedades metabólicas como la diabetes, de enfermedades renales como la insuficiencia renal. En fin, son todas situaciones que hacen que esas personas adquieran mayor riesgo ante una posible complicación. El coronavirus normalmente va desde cuadros muy leves, que incluso pueden pasar asintomáticos, a cuadros que ya son de moderada, digamos, gravedad, que requieren ya alguna internación. Llegamos al final de Saludable. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos desde sus hogares. Agradecer también a Diego Cabral, que está en la edición del programa, a Sebastián Di Belli en la producción y a Gonzalo Terán en la operación técnica.
Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, El Círculo TV, y también pueden encontrarnos en nuestro Instagram saludable. Nos seguimos cuidando, nos quedamos en casa. Have you heard the rumors? Wait, what? Rumors? Yeah, we the topic of the town. We might as well just own it now. It ain't no rumor. No, it ain't no rumor. Yeah, they caught us hooking up all in my whip. Man, I need to tint that shit. Now your Sally's blowing up like, oh my God, tell me everything. We like stars, yeah, baby, they're astronomers. Look at everybody camping out with their binoculars. All up in the headlines, me and the wifey. But let them gossip, girl, Blake Lively. I don't know where they getting their news, but I'm not mad if tonight it comes true. Ooh, let's start some rumors.